Un gusto, profeta. Saludos cordiales desde Ecuador. Un abrazo fuerte. El Padre le bendiga. Ella Amén. quería decirle algo, apóstol. Adelante, profeta. Bueno, seguro él oyó cuando yo estaba, era instándolo a que pueda escribir. Se le cerró el micrófono, profeta, a usted. Bueno, lo que quería era cuando estaba hablando de la importancia ahora de escribir y levantar los manuales y levantar libros con testimonios también de vida. Eh, hay una prisa y hay una intención de Dios con esto, con los hombres y mujeres de nuestra generación que vinimos delante de esta reforma. Wow, Adelante, mi apóstol. wow. Eh, estoy terminando justamente de escribir un libro. Creo que se lo comenté a usted, mi amada profeta, que se llama 90 días en la casa de Obed-Edom. Eso es un libro, pero tremendo. Y el problema es que ese libro me he demorado casi 12 años en terminarlo. La verdad es que se ha demorado, se ha demorado y se ha demorado. Y alguien me dijo, mira, tú vas a necesitar que, por eso me da un poco de alegría, no sé qué sentir, pero me dijo, tú vas a requerir que venga un profeta y te diga que termines el libro. Aquí está, Sí, Y se lo estamos ahora, haciendo ya. y ahora, aquí está. así que, gloria a Dios, así lo vamos a hacer. Sí, creo que es el tiempo porque casualmente el Señor me puso mucha prisa y me dijo a los 12 años de mi vivencia tenía que sacar el libro y estamos en el año 12 de Wow. eso. Entonces creo que hay una simetría de Dios para que pueda, hay una urgencia y hay una intención de Dios con todo esto, que no logramos entenderlo completamente, pero que debemos obedecer. Si es que yo le insto con todo el respeto a que le eche fresco a eso para que salga rápido del horno. Amén, amén, amén. Así lo haré, Yes. así lo haré. Ahora ya es Bueno, pues momento. adelante, mi apóstol. Estamos aquí para recibir. Gracias, mi profeta. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y es un gusto, un placer estar con todos ustedes, con todos ustedes. Les saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes y esta noche nos toca compartir el asunto, el último de los ministerios que tiene que ver con el ministerio quíntuple, ¿verdad? El último de los oficios, el último de los dones, que son dones del Hijo y que tienen su base, como nosotros conocemos escrituralmente, en Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 11 y siguientes. Es importante decir que los dones que el Señor da a su iglesia, o sea, que Cristo da a la iglesia, porque los ministerios son regalos que el Señor ha dado a la iglesia, esos dones son, como les he dicho, un botín de guerra, porque Él baja a las partes más bajas, vence a la muerte, vence al Hades, le quita las llaves, ya saben qué es lo que sucede, y luego Él constituye. Entonces, esta palabra es muy importante, ¿no? Recalcar, lo hemos dicho cuando hablamos del apóstol, cuando hablamos del profeta, cuando hablamos del evangelista y cuando hablamos del pastor. Y lo volvemos a recalcar hoy que hablamos acerca del maestro. Todos ellos son un botín de guerra. Pero es tan interesante esta nueva constitución. Las naciones de Occidente se precian de tener una carta fundamental en cada una de sus legislaciones para poder desarrollar todo lo que es la regulación jurídica, todo lo que es la regulación de relaciones en la sociedad. Y a eso se le llama la Constitución. Y la Constitución tiene la característica de que sobre eso o a partir de eso, de ese, de ese, de ese cuerpo legal, se van a desarrollar todos los demás. O sea, no puede haber contradicción entre una norma constitucional y una norma de inferior categoría. ¿A qué voy con esto de aquí? Que es muy clara la palabra cuando nos dice que él mismo constituyó a unos. Y eso de que había bajado, etcétera, etcétera, en el libro de Efesios dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de... Pero aquí quiero enfatizar en la palabra constituir. O sea, ¿por qué es tan importante la constitución de los ministerios?
y a partir del ministerio que vamos a ver y que vamos a estudiar el día de hoy, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué resulta tan trascendente la constitución? Porque a partir de ese ministerio o a partir de eh, ese primer paso, se va a tener que construir el resto de cosas. Noten lo que sucede allá en Génesis, en el capítulo 2, que me cambié de lugar, aunque acá me vinieron siguiendo 2. Dígale cuántos perritos tiene. 5. Tengo 5 perros. Nada más 5. Él y Jesse hacen, él y mi hermana. Así que me tuve que venir por acá. Uno de ellos ya está recuperado completamente, está un poquito enfermo. Pero bueno, estábamos hablando acerca del ministerio de la enseñanza o del ministerio del don magisterial, que es del Hijo. Y habíamos dicho la importancia de constituir un oficio, porque a partir de ahí se va a empezar a desarrollar el resto de cosas. Es más, el enemigo sabía que este en particular, el don del maestro, era muy interesante y lo primero que él hace es enseñarle a la humanidad. De tal forma que cuando Dios encara al hombre, le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entendamos que el Señor Jesucristo tenía que venir a recuperar la enseñanza para poder dársela a las personas. Es decir, que el fruto del árbol de la vida versus el fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, viene viene a ser fundamental, primero, para lo que va a suceder en la vida de la humanidad. Es decir, la humanidad va a tener, a partir de aquí, la humanidad va a tener un estilo de vida diferente. Entonces, de la enseñanza que uno pueda dar, depende la vida, nada más y nada menos. Depende la vida de las personas. La enseñanza es muy importante y estaba en manos del mundo, estaba en manos de la ciencia, estaba en manos de la maldad, estaba en manos de Satanás. Por eso ahí en Génesis le dice, utiliza una serie de metáforas y le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La enseñanza de la desnudez que implica. Entonces, cuando come Adán y cuando come Eva este fruto, lo primero que hacen es comer una doctrina. Lo que hicieron fue recibir una doctrina. Y ahí es en donde se tiene que saber qué doctrina se recibe, saber qué es lo que como y lo más importante, de quién como. Porque Dios le dio un menú al hombre, le dijo, aquí está, le permitía, no le ordenaba que coma de los dos, pero le permitía que coma de cualquiera de los dos. Entonces estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y estaba el árbol de la vida. Ahora, cuando él come y Dios lo confronta, repito, le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es que yo tuve miedo de ti. ¿Quién te enseñó el miedo? O sea, ¿por qué tú sabes todo ese tipo de cosas que antes no sabías? Y recuerden que lo que le dice el enemigo a la mujer, vámonos al libro de Génesis, para entender y tener una base conceptual, un marco teórico. En el libro de Génesis, vamos a ver que hay una serie de maestros. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, vamos a ver que hay una serie de maestros. Ahora, para ser maestro, primero hay que ser alumno, ¿no? O sea, yo primero tengo que aprender y luego tengo que enseñar. Entonces el enemigo va a saber perfectamente qué es lo que se tiene que enseñar o qué es lo que se tiene que dejar de enseñar. Entonces, en el capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ojo, aquí empieza, le está enseñando, no moriréis. Yo te estoy enseñando. Esa es una forma de enseñanza, no moriréis. Sino que sabiduría, saber,
conocimiento, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Otra vez va a hablar la palabra, sabiduría, sabiendo el bien y el mal. Note esa sinergia de enseñanza. Es decir, lo que le estaban enseñando era la entrada. Y ahí vamos a hablar de toda una doctrina, porque la doctrina tiene puerta, tiene sala, tiene dormitorios, tiene jacuzzi. Mientras más usted empiece a conocer, más íntima va a ser su relación en la habitación del que le deje entrar. Entonces, Jesús está a la puerta. Cuando dice que está a la puerta, Él quiere entrar para enseñarnos cosas. Él, imagínense que a mí me gusta muchísimo cómo disfruta una persona letrada, de una persona que conoce no solamente la palabra de Dios, sino que utiliza todos los recursos que Dios le ha dado a lo largo de toda su vida para poder nutrir un mensaje, por ejemplo, para poder hablar contextualmente del acontecer nacional, del acontecer internacional, en fin, de mil cosas. Y eso lo que hace es vertir un conocimiento sobre la persona que le va a dar cosmovisión, cultura y una serie de cosas. Entonces, cuando le dice, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Interesante proceso de enseñanza. Y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y vieron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí viene la pregunta. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste, o que me diste por compañera, me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás salud a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la mujer, la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas de la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, aquí hay un proceso de enseñanza. ¿Quién enseñó? Vamos al ¿quién enseña a quién? La serpiente contiende con, no contiende, sino que tiene un proceso ahí de una dialéctica con Adán. Y le va a decir a Adán, básicamente, Dios sabe que si tú comes eso, vas a ser igual que Dios. Vas a conocer. Bueno, ¿y quién enseñó a la serpiente? Aquí hay una cosa que es muy interesante, porque antes de tentar al reino de los hombres, la escritura nos revela que Satanás tentó al reino animal. Tentó al reino animal. Es decir, hubo una conversación con los animales que hablaban para ese entonces, y por eso es que no es que les sorprende, a ellos no les sorprende, y ni a nosotros nos sorprende que la mujer hablaba con la serpiente y la serpiente fue y habló. Con la película Shrek, ¿se acuerdan cuando el burro habla? Y entonces se asombran y dicen, wow, un burro que habla. Bueno, aquí la palabra nos dice que todos ellos hablaban y que además Adán nombró a los animales de acuerdo con su nombre y Noé los llamó por su nombre y ellos les obedecieron. A partir de Génesis capítulo 9, los animales dejan de tener esta comunión con el hombre, dejan de entenderle, el temor del hombre entra a ellos y ellos empiezan a recibir una cosa tremenda, que es apartarse del hombre y no poder entender. Pero la cosa es que aquí había un proceso de enseñanza y lo primero que tenemos que entender es la uniformidad del lenguaje. Todos tenemos que hablar el mismo lenguaje para poder recibir
o captar una enseñanza. Ahí, en ese lenguaje que utiliza el enemigo, primero va y hace una conquista del reino animal. Siempre lo he dicho, hay animales y hay animales. Y dice la palabra, así empieza el capítulo 3, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Esto nos habla de una historia previa. Eso de ahí, solo ese versículo nos deja ver que hay toda una historia en donde ustedes van a poder generar una descripción y una percepción de las características de cada animal. Y uno de ellos era la serpiente, y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. ¿Qué significa? Que tenía perspicacia y que tenía, yo siempre he dicho que la astucia va relacionada no tanto con la sabiduría, sino con la ambición. Una persona que es astuto va a utilizar cualquier medio para lograr sus fines. Esa es la característica básica de lo que es la astucia. Entonces dice que la serpiente era más más astuta que todos los animales del campo. En ciencia política se estudia esto que se llama la ambición del poder o el deseo del poder. Entonces, cuando estamos hablando del deseo, de la ambición política, algunos politólogos dicen que es bueno tener ambición política, porque el que no tiene ambición política no va a llegar. Es decir, que quiere llegar a hacer algo. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le había ofrecido al hombre? Dios le había ofrecido al hombre, no es que le había ofrecido, sino que estaba en el plan de Dios, que el hombre venga acá a la tierra y el hombre sea el Señor de la tierra. Recuerden ustedes que el hombre es el que va a ser el dominador de esta tierra. Entonces, antes de que el hombre venga acá a la tierra, recuerdan que la tierra se desordenó porque Satanás cayó, la tierra quedó desordenada, vacía, Dios tiene que hacer un reordenamiento nuevamente de todo eso. Si no entiende, por favor, levante la mano y yo le explico para no ir así muy rápido, pero esto me parece que ya se los enseñé. Entonces, cuando cae, se rompe, Dios tiene que volver a ordenar. Se cae por causa de la guerra civil que existe en el cielo, tiene que volver a ordenar, y entonces Dios empieza a crear no a crear, sino a decir que la tierra nuevamente produzca, porque toda la genética de todos esos animales y plantas y todo lo demás estaba en la tierra. Entonces Dios le empieza a decir a la tierra, produzca seres vivientes. Le dice al mar, produzca seres vivientes según su género, según su especie. Es decir, que la especie y el género habían sido determinados antes. ¿Se acuerdan ustedes que el género estaba allá? Una vez que empieza a crear, une el género que es el espíritu con el alma o la creación y luego le da un cuerpo. Y así es como empiezan a llegar. Cada uno de ellos tenía una facilidad y una capacidad de cumplir asignaciones. ¿Cuál era la tentación que le habían hecho a Satanás? A Satanás, cuando no era Satanás, le habían dicho que sea igual a Dios, porque eso es lo que él manifiesta ahí en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Dice, levantaré mi trono junto a las estrellas del norte, seré semejante al Altísimo. Entonces él quería ser igual a Dios. Él nunca iba a llegar a ser igual a Dios, porque esa no fue su creación, no fue su destino, no fue su propósito, no fue su función. Lo mismo los animales. Aunque tenían características bellas y hermosas, los animales iban a ser siempre dominados por el hombre, porque ese era el plan de Dios original. Es decir, el hombre iba a ser el señor de la tierra. En esa sinergia, cuando el hombre iba a ser el señor de la tierra, cuando la rebelión se traslada a la tierra y Dios lo reordena todo, el enemigo va a donde los seres que podían tomar una determinación y los tentó a los animales. Y llega a tener animales que tuvieron contacto y aceptaron, así como allá en el cielo hubo ángeles que aceptaron ese engaño de la maldad. Aquí en la tierra, lo primero fue que hubieron animales que aceptaron esa tentación. ¿Y cuáles son estos animales? Ya les había dicho a ustedes que lo que dice la palabra de Dios, que los espíritus que deben estar arriba tienen que estar arriba. Los espíritus que tienen que estar abajo tienen que estar abajo. Por ejemplo, un hombre en la tierra es un hombre natural y tenemos legalidad porque tenemos un cuerpo en la tierra con un espíritu en la tierra. Dios le dio a los cuerpos, a cada espíritu, un cuerpo. No se olviden que los espíritus que cayeron no tienen cuerpo. Ojo, los espíritus que cayeron no tienen cuerpo. El espíritu que cae de Satanás no tiene cuerpo. Y todo espíritu sin cuerpo es un espíritu ilegal. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 nos dice que hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal. Una gloria es la gloria del cuerpo terrenal y otra es la gloria del cuerpo celestial. De tal forma que
Satanás fue absolutamente desposeído de gloria. Él no tiene cuerpo. Recuerden que Dios le da una sentencia y le dice, para siempre dejarás de ser. Él lo que tiene es un espíritu. Y no es un espíritu que está en el cielo, sino que es un espíritu que está en el mundo o está en la tierra. Entonces, en el latín, que sí también les había hablado, en latín, el espíritu que está en el mundo es un espíritu inmundus, o sea, un espíritu inmundo. Este espíritu inmundo es un espíritu que se va a mover aquí y que va a buscar corporeidad, ¿sí? Va a buscar corporeidad, es decir, va a buscar alguien a través de quien operar porque no tiene cuerpo. Entonces va a los animales. Y cuando va a los animales, empieza a hacerles la tentación y les ofrece lo siguiente. Esto es lo que la historia bíblica nos muestra. Les ofrece el reino que les correspondía a los hombres, le ofrece a la serpiente y le dice, del texto bíblico que acabamos de leer se desprende esto, ya les voy a hablar por qué. Y les dice, si tú haces que la mujer o el hombre coman de ti o coman de tu enseñanza o te hagan caso, ojo, por eso el don del maestro es muy importante. Si tú logras que alguien te haga caso en cuanto a la doctrina que vas a enseñar, inmediatamente estableces un señorío y tú vas a pasar a ser señor. O sea, que quería ser el rey y que no lo sea el hombre, que no sea el dominador el hombre, o sea, el género humano, sino que sea el género animal. Pero lastimosamente el enemigo siempre dice las verdades a medias, porque él no es el que constituye al hombre sobre la tierra como rey, sino Dios. Sin embargo, engañó a la serpiente. Y la serpiente, que fue engañada porque era astuta, es decir, que tenía ambición política, recibe ese engaño. Luego se lo enseña a la mujer, que desgraciadamente también nos muestra la palabra, que ella quería la posición de superioridad con respecto al hombre. Es decir, ella quería ser superior. Dios no estableció que ninguno sea superior a ninguno al principio, sino que eran los dos. Ella era ayuda idónea, pero no le había dicho que él era superior ni que ella era superior. Pero entonces la serpiente le ofrece poder. ¿Y por qué le ofrece poder? Porque si la mujer es igual a Dios, es más grande que el hombre. Y entonces ella comió primero. Y el objeto de comer primero era ponerse en un plano superior al hombre. Luego la mujer, al ver que esto no sucede, le ofrece al hombre. Y el hombre va a recibir eso de ahí. Y miren las sanciones que a cada uno de ellos le dio. Porque empieza desde la serpiente y termina en el hombre. Todos perdieron algo de lo que querían. La serpiente quería ser dominadora. La serpiente quería volar y estar sobre el hombre. La serpiente quería tener el dominio. La serpiente al principio, recuerden que era un animal bello, que además tenía alas, podía desplazarse a la velocidad de la luz, por cierto, porque la serpiente tentó a Eva en el huerto, no la tentó en la tierra. La serpiente tenía capacidad de estar en la tierra y en el huerto, porque en el huerto fue la tentación. Era el único animal y además tenía astucia. Es decir, serpiente era aquella que le ayudaba al hombre. Es decir, que la serpiente era la ayuda del hombre, la mujer era la ayuda del varón. Así, la serpiente era la ayuda de la mujer era la ayuda del varón y el hombre era el varón era el que iba a establecer el reino para que venga el Señor. Pero quería que sea al revés. Mire cómo la cosa. Es un asunto de política interna. A la serpiente le dice, por cuanto esto hiciste, le dice a la serpiente, imputable de un delito que acaba de cometer o un pecado. Pecado contra la autoridad, pecado contra la asignación por una mala enseñanza. Ojo, una mala enseñanza te hace perder autoridad. Si tú la recibes, lo que pierdes con una mala enseñanza es la autoridad. De ahí que hay que saber comer y hacer caso a lo que la palabra de Dios nos dice acerca de lo que vamos a comer. Lo primero que se pierde cuando como lo que no debo, doctrinariamente me refiero, es la autoridad. Recuerden ustedes que los fariseos tenían muchísimo conocimiento, mucho conocimiento. Sabían de letras, sabían de la Torá, sabían un montón de cosas. Pero cuando hablaba Jesús decía, pero le creían porque era como quien habla con autoridad. Porque él no había comido de los hombres, sino que había comido del Padre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si usted come de la boca de Dios, obviamente más adelante esto se traduce en autoridad y cuando Jesús se ponía a hablar, cuando el Señor se ponía a hablar, obviamente la gente le creía porque tenía autoridad. Usted puede conocer todos los libros del mundo, pero si usted no tiene autoridad, no le sirve de nada.
Y la autoridad no es algo que usted recibe por estudiar 50 años la palabra. La autoridad es un espíritu que viene por sujeción a lo que Dios dice con respecto a su palabra. Por eso Dios le increpa a Adán y le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Qué interesante. Entonces, ¿quién le enseñó a la mujer? La serpiente. Mala enseñanza. Comió. Luego, ¿quién le enseña al hombre? No fue la serpiente, sino la mujer le enseña al hombre. Y Adán le responde a Dios. Cuando le dice, ¿quién te enseñó? Le dice, la mujer que tú me diste. Él responde a la pregunta, no mintió. Hubiera sido bueno que diga, bueno, yo comí, independientemente de quién me haya comido, yo tengo la responsabilidad, porque eso sería confesar su pecado. Pero de todas formas, responde lo que es. ¿Quién te enseñó? La mujer. La mujer me dio y comí. Entonces, ¿qué quería el hombre? ¿Qué quería el hombre? La mujer, ¿qué le estaba ofreciendo? Ah, el problema es que el hombre también quería ser superior a Dios, ser igual a Dios. Porque la tentación aquí es de poder. La serpiente quería ser más que el hombre, la mujer quería ser más que el hombre, y el hombre quería ser más que Dios, o igual a Dios. Lo mismo que el enemigo. Exacto, porque por algo él accedió. Claro, a todos les tentaron con poder. A todos les tentaron con poder, pero para poder tentar con poder le enseñaron. Yo he hecho en el último año una maestría en ciencia política, ya tenía otro doctorado en derecho económico y todo lo demás. Y en ciencia política a uno le enseñan cómo cooptar el poder desde el punto de vista humano. Para mí un poco difícil porque como conozco la palabra, todo eso me sonaba a Babilonia la Grande. Así, yo escuchaba esos consejos que dan los profesores y me parecía que estaban enseñándome ese tipo que ustedes ya saben que tiene cuernos. Era horrible escuchar porque lo que a uno le proponen es cómo cooptar el poder con técnicas maquiavélicas. Es decir, aquí el fin justifica los medios, tú vas a tener que entrar y vas a llegar al poder de cualquier forma. Y eso es lo que hacen los candidatos convencionales. Cuando la palabra de Dios nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, que el poder no se lo toma, el poder se lo recibe, no se lo usurpa, se lo recibe en delegación. El poder es una delegación o una transferencia. Entonces, es muy interesante lo que sucede. Pierde el hombre, pierde la mujer, pierde la serpiente por una enseñanza. Ahora, la enseñanza fue dada por los demás. Entonces, la serpiente se hizo profesora o maestra de la mujer. Y Dios dice, voy a poner enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le vas a pisar en la cabeza y ella te va a herir en el calcañar. Y le dice eso, de tal forma que con esto corta la comunicación. Porque mientras haya comunicación, habrá enseñanza. ¿Me explico? Mientras haya conversación, va a haber enseñanza. Y les voy a hablar de qué enseñanza se trataba. Vamos a ver cuál fue la doctrina que le enseñó, porque es una metáfora la que se utiliza en eso, pero yo les voy a mostrar bíblicamente de dónde sale esa enseñanza que es ancestral, que es antiquísima, esa enseñanza. Y entonces ahora viene el hombre y pierde todo lo que pierde el dominio, pierde la autoridad, pierde toda la capacidad. ¿Por qué? Porque la mujer aprende de la serpiente. Pone enemistad, ya no le puede decir nada. Ahora todo lo que la serpiente diga le va a ser chocante a la mujer. Va a haber enemistad, o sea, ella no va a tolerar eso. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ok, de la serpiente. Pero a la mujer le dice algo que viene a ser trascendente, pues. Y le dice lo siguiente, mira, yo esta parte la expliqué claramente en alguna otra oportunidad, pero esto es fundamental para poder establecer el asunto magisterial. Dios al hombre por diseño lo toma de la tierra y a la mujer por diseño la toma de la costilla del varón. ¿Qué significa que al hombre lo haya tomado el polvo de la tierra? Que lo hace del elemento material para poder resistir el embate, para poder proteger, para poder cubrir. Por eso lo toman del polvo de la tierra. A la mujer no. A la mujer la toman de la costilla para que pueda recibir. Entonces, quien tiene la capacidad de discernir y quien pudo haber discernido oportunamente era el hombre. Solo que la serpiente era astuta y no le fue a decir directo al hombre, sino que lo hizo a través de la costilla. Qué cosa tan interesante. Lo hizo a través de ella. Y él no se imaginaba, pues, que de ella podía salir algo malo. Él no se imaginaba que de ella... O sea que si hubiese ido, apóstol, si hubiese ido directamente
porque yo creo que una vez habíamos hablado de eso usted y yo, si hubiese ido directamente donde él, seguramente Él exacto. lo Ujú. agarraba y lo encarcelaba, porque no nos olvidemos que el único de los 7 del dragón que estaba libre era Satanás. Todos los demás estaban encarcelados. El dragón son 7 cabezas, las 6 cabezas estaban encarceladas y dejó a uno solo, que no tiene cuerpo. Le dio la facultad al hombre, que era el rey, que era el dominador de la tierra, para que lo agarre el pescuezo, lo meta en la cárcel y le diga al Señor, ven. Y ahí empezaba el milenio, cosa interesante. Ahí él empezaba a regir con vara de hierro a las naciones. Pero por causa del pecado de Adán, tenemos 7,000 años de retraso, no más, en tiempo humano, pero no lo hizo. Entonces, si es que la serpiente iba directamente donde el hombre lo agarraba, pero como era astuta, y esa astucia la utilizó el diablo, entonces va donde la mujer y la mujer recibe por su diseño. Hay personas con las cuales tú no tienes que dialogar, con la serpiente no se dialoga, si simplemente la serpiente se le corta, dice, bueno, yo a veces queremos decir, bueno, voy a aprender un poco acerca de esta persona, pero esa persona le empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y uno también empieza a hablar. El problema es que cuando yo hablo, yo soy contaminado, no cuando escucho, sino cuando hablo. Es decir, cuando yo saco la conclusión de lo que me están diciendo, ahí me contamino, porque no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Así dice el Señor en su palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender que si yo recibo, por eso es importante la sinergia de la enseñanza. Si yo recibo una falsa doctrina y concluyo algo, el rato que estoy concluyendo estoy haciendo un acuerdo y me contamino. Se contaminó y así entró la muerte. Así entró la muerte, porque él comió de esa doctrina y luego habló. Dijo, wow, esto está rico. Me parece impresionante. Tú cuando disiernas que eso no es de Dios, no digas amén. No digas, wow. No, pero cuando sí, sí, aleluya. Cuando está, está. Pero cuando no tienes que cuando no tienes que aceptar, no tienes que aceptar. Porque el rato que tú dices, en ese rato te contaminas. Es muy, muy, muy tremendo. Porque en ese momento básicamente entras en el acuerdo. Exacto. Yo estoy diciendo amén. Estoy diciendo sí, así es. Por eso yo tengo que entender, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mantente puro. Pues tú empiezas a comer esta fuente, esta fuente, esta fuente, luego, ¿cómo disiernes? Primero tienes que, es como el padre. Dios les da a los hijos un padre y una madre. El padre y la madre les van a dar de comer a sus hijos lo que les conviene. Pues. ¿Qué tal que el que no es papá? Hay unas aberraciones de ideología de género se están dando donde gente que no es padre natural de una criatura y que además tiene distorsionada su sistema de percepción y de valores y todo lo demás, porque está endemoniado, eh, eh, adoptan a un niño y le empiezan a dar de comer un montón de cosas. Mire lo que está pasando hoy en todas las naciones, ideología de género en todos los pensums educativos. ¿Y esto qué significa? Que están comiendo una doctrina. Y cuando les hacen repetir esa doctrina, ahí está la contaminación y van a ser contaminados desde muchachos. Pierden su inocencia desde muchachos y ellos están comiendo una doctrina que no conviene. No se olviden que el pecado de Adán se da en la etapa dispensacional que se conoce como la etapa de la inocencia. La astucia de la serpiente hace que ataquen a ellos cuando eran recién puestos en la tierra, con la mente olvidada, no se acordaban nada, estaban aquí para sojuzgar la tierra, para obedecer los mandamientos que Dios les había dado, que eran todos positivos, guardar, cuidar, labrar el huerto, etcétera, toda la tierra, cuidarla. Es un periodo dispensacional de inocencia, y eso es lo que está utilizando el enemigo. Hoy a los inocentes les están formando, les están dando de comer de un fruto, para que más adelante hayan más frutos de esos. ¿Cierto? Esa semilla luego se siembra y se va para allá. Por eso es que en esas cosas hay que aplicar la misma receta de Dios. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Y ahí es donde tienen que levantarse hombres y mujeres en las diversas legislaturas para que pongan enemistad. Eso no es así. Oponerse, frenar. Y ahí empezamos a ver la justificación de entrar en espacios de poder y ejercer el poder que Dios nos dio. Ejercer el poder porque mire lo que sucede. Adán no ejerce el poder porque nadie, eh, porque en ese momento no había una contradicción. Él pensaba que iban a haber más seres humanos y que sobre ellos iba a gobernar, pero nunca se imaginó que vendría la tentación, la enseñanza y la proposición a través de la mujer. Entonces la mujer cuando recibe por diseño, porque ella es receptiva, porque sale de la costilla, entonces por diseño, la doctrina que le da la serpiente se equivoca.
y no tiene la capacidad de discernir. Y entonces ahí tenemos que irnos necesariamente a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. ¿Recuerdan ustedes esa porción? Y aunque suena medio fea, pero es necesaria en este punto para hablar acerca de la enseñanza. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. ¿Les dije primera o segunda? A ver, confirmemos. Es segunda de Timoteo. Y lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos de eso, apóstol. 1 Timoteo 2, 12. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pero Adán fue formado primero y después Eva, apóstol. Sí, esa, exacto. 2:13. 2:12. 2:12. Dice, mire, este es un punto un poco chocante. Yo no permito esto. Este es un punto un poco chocante, porque trata exactamente acerca de la enseñanza y se remite al huerto. Y dice lo siguiente, ¿se acuerdan que hablábamos de los apóstoles originarios, los fuentes, los derivados, los delegados y todo lo demás? Bueno, aquí está, capítulo 2, versículo 11. Dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Estamos hablando del proceso de aprendizaje. ¿Ah? La mujer aprende en silencio. Y va a decir el por qué. Con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí va el por qué. ¿Por qué? Adán fue formado primero, no creado, formado. ¿Se acuerdan? De la constitución del hombre. El hombre fue formado del polvo de la tierra. Entonces, esto tiene que ver con la formación. ¿Y por qué la formación? Porque la formación permite la detención. El hombre tomado de la tierra detiene, la mujer tomada de la costilla recibe. Bien, entonces como el hombre tenía la capacidad de ser formado, cuando hay una nueva doctrina, el que tiene que juzgar eso es el varón. Cuando se levantan este tipo de cosas, y aunque suene feo, pero Dios no cambia, eso está en primera de Timoteo. Entonces el que tiene que hacer el ejercicio de esa doctrina es el varón. ¿Por qué? Y aquí viene. Mire, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Lógico. Dice, versículo 14, lo que usted preguntaba, profeta, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Interesante. Entonces aquí como que suena, nos metimos en el punto machista y esa parte a mí no me gusta. Dicen algunas, pero es que ¿cómo vamos a decir que eso es aceptable? Porque aquí estamos hablando del proceso del aprendizaje. El que tenía que discernir eso finalmente era Adán. Y ella tenía que haberle dicho, ¿sabes qué? Yo no entiendo esto aquí, es una palabra diferente. Dios nos ha dicho lo que nos dijo, porque ya está claramente establecido. Lo que nos acaban de decir aquí es nuevo. Es una nueva doctrina. A ver, varón, ¿tú qué dices? Y entonces venía con el asunto a Adán, y Adán dijo, ¿y quién te dijo eso? La serpiente. No, pues la serpiente de aquí tiene que ver con todo esto. Agarremos, ¡pum! Y listo, y se acabó. Sino que dice que él no fue engañado, sino que la mujer, así dice claramente, no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¡Wow! Por formación. Ahí está el porqué. El apóstol Pablo suelta un rema poderoso y dice, porque el hombre fue formado primero. O sea que la enseñanza tiene que ver con la formación también. ¿Me explico? La formación a partir del elemento que al hombre le va a dar, en el caso de Adán, que le va a dar la capacidad de resistir y de detener. No así Eva, porque Eva era receptiva, ella recibía. Y entonces no es que la mujer está mal, sino que su constitución, su funcionamiento, su formación. Por diseño. Por diseño, ella es receptiva. Ella es receptiva. Una mujer es mucho más cariñosa, mucho más amable, mucho más afable, es madre. Ella tiene su formación, sus pechos y todo lo que tiene, la capacidad de dar albergue. Y eso fue lo que utilizó la De serpiente. multiplicarse también. Y de multiplicar todo lo que, claro, si le ponen una semilla, ella se va a multiplicar. Y entonces, ahí viene ese asunto. Bueno, ¿y qué le enseñaron a la mujer? Porque ese es el segundo punto. ¿Cuál fue la enseñanza? No nos olvidemos que toda esta intriga viene desde el cielo. Pero no porque Dios la hizo, la intriga, sino porque se produjo la rebelión en el cielo.
Y de allá viene, o sea que el pecado universal, no el de Adán, sino el pecado universal de la maldad, contamina primero el cielo, luego contamina la tierra, destruye la tierra y luego contamina la tierra. Pero ¿qué le enseñaron a la mujer? ¿Qué le enseñaron? Vámonos al libro de Isaías, capítulo 9. Y versículo 14, 9:14. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. Qué cosa tan interesante. El profeta que enseña mentira es la cola. Porque arrastra. Ya vamos a ver. El profeta que enseña mentira. Padre Y usted va a Santo, entender guarda. la eternidad. Y con su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles. ¿Qué es la cola? La cola no es el bicho ese que tiene la parte trasera, el dragón, sino que la cola es la falsa enseñanza. El diablo se dio el trabajo de enseñar en el cielo falsa profecía a todos los ángeles que cayeron con él. El profeta que enseña mentira. Esto nos revela que el enemigo también era profeta y les ofreció, les profetizó, vamos a ganar. Te profetizo que te voy a dar esta parte de la tierra, esta parte del cielo, que te voy a dar los septentriones, que te voy a dar las Pléyades, que te voy a dar el Orión. El profeta que enseña mentira es la cola. Y no dice que no es profeta, pero enseña mentira. El profeta que enseña mentira es la cola. Y a nosotros Dios nos dice, no, pero tú tienes que estar con el anciano y venerable de rostro, porque el anciano y venerable de rostro es la cabeza. ¿Quién es el anciano y venerable de rostro? Nuestro Señor. ¿No aparece en el libro de Daniel como el anciano de días, con barba blanca, como anciano, con sabiduría? Tremendo. Así dice la palabra del Señor. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. Y a nosotros nos dice, tú estarás solamente por cabeza y no por cola. Bendito sea el Señor. O sea que yo tengo que recibir la instrucción de la cabeza y no de la cola. Y ahí viene nuevamente esta sinergia, de donde vienen todos. Por eso es que les decía que él constituye, porque no puede haber una contradicción. Desde la constitución, que es la cabeza, todo lo demás se va a derivar en una sana doctrina. Entonces yo me imagino al enemigo profetizándoles a los ángeles, porque no hay cosa más, yo ya conozco mucho de esto aquí, no hay cosa más peligrosa que un profeta mentiroso enseñando. Eso es terrible porque contamina de una forma horrorosa. Pero no hay cosa más linda que un profeta verdadero enseñando verdad, sujeto al que tiene que estar sujeto, y con una fundamentación y derivación, y de eso se trata la Constitución. La Constitución habla de fundamentación y de derivación. El que está sujeto va a hablar cosas verdaderas, porque la primera de las reglas en el reino es estar sujeto. Por eso es que dice también en 2 Timoteo, en 1 Timoteo que acabamos de hablar, la mujer aprenda en toda sujeción. Ah, qué interesante, debe estar sujeta para aprender. Ah, qué cosa, ¿no? No dice que está sojuzgada, dice que está sujeta. Yo estoy sujeto a Cristo. Yo estoy sujeto a Cristo, ¿verdad? Y la iglesia está sujeta al Cordero. Y dentro de la iglesia tenemos un órgano y tenemos una organización. Tenemos organicidad, tenemos estructura, de tal forma que eso de que yo no creo en eso de las sujeciones y todo lo demás, tengo mucho cuidado porque ahí es en donde entra el enemigo. El enemigo sabe que la no organicidad puede provocar lo que se le provocó a Eva. No entendieron la Constitución. La Constitución, a quien Dios constituyó primero, o sea, a quien Dios formó primero. Y por eso la palabra de Dios dice que el enemigo era el que con su cola arrastró a la tercera parte de los ángeles. Ya sabemos cuál fue la cola. Enseñó profecía mentirosa. O sea, les hizo creer cosas que no son. Y como tenía facultades sacerdotales, porque tenía un efod sacerdotal y profetizaba, entonces abusó de la confianza que Dios le dio. Utilizando ese encargo que le había dado, él les hizo creer que eso es lo que iba a acontecer. Y como los ángeles
no son omniscientes, como los ángeles no son omnipresentes, nunca lo fueron, y como los ángeles no son omnipotentes, se creyeron y fueron engañados. Fue un ejercicio racional, y en ese ejercicio racional que resultó lo más irracional posible, la cola arrastró nada más que a la tercera parte de los ángeles. Y ahora viene la serpiente con la misma cola a engañarle. Esa fue la doctrina que le enseñaron a la mujer. Y le profetizaron, no morirás, le profetizó, pero mentira. Le dijo, no morirás. Dios le dijo, vas a morir si comes. La profecía falsa fue, no vas a morir si comes, sino que sabe Dios que el día que comas de eso serán abiertos vuestros ojos sabiendo el bien y el mal. Enseñó mentira. La mentira era que no iba a morir, pero tenía una parte de verdad, que si comía se le iban a abrir los ojos. Sí, era cierto. Entonces enseñó algo. El problema es que cuando hace eso, el pecado entra en el hombre, la muerte entra en el hombre. Y apenas él dice, sí como, cuando come, es decir, cuando está de acuerdo con esa enseñanza, se abren las puertas de las prisiones que estaban abajo. Y todas las potestades salen. La primera que entra al hombre para tomar posesión de eso es la muerte. Y Romanos capítulo 5 nos dice, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Y ahora entra la muerte al hombre. El hombre acaba de comer muerte con una enseñanza falsa. El que come de la cola, es decir, falsa profecía. Por eso es importante, súper importante, que nosotros vayamos al libro de Juan. Cuando dice la palabra, vámonos por favor a Primera de Juan. No al Evangelio, sino a Primera de Juan. Una de las cartas del mismo apóstol Juan. Primera de Juan. Capítulo 4, versículo 1. Y dice así, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, cuando hablamos de falso profeta, Isaías nos mostró que el profeta que enseña mentira es la cola, y que eso ha existido en el cielo. Apocalipsis 12 nos dice que el dragón con su cola arrastró a la tercera parte de los ángeles. O sea que andaba profetizando. Si hay algo que yo tengo cuidado, es a los profetas que han salido por el mundo. Escuche qué cosa tan tremenda, porque la palabra de Dios dice aquí, porque muchos falsos profetas, no pocos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Wow. Entonces, ¿cuál es aquí el error del cual nos está haciendo doctrinariamente caer en cuenta el apóstol Juan? Nos está diciendo que han salido. Escuche esto porque es tremendo. No fueron enviados, salieron. Nadie los envió. Por eso le preguntaron a David cuando empezó a hacer lo que estaba haciendo, ¿de quién es hijo este? Porque tiene que tener un padre, tiene que tener alguien que le envíe, alguien tiene que tomar en cuenta esto de aquí. Sino que dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y la falsedad de la profecía, a ver, que yo diga el día de mañana, veo, por ejemplo, para decir alguna cosa, veo que el día de mañana las Torres Gemelas, yo tuve ese sueño, la noche anterior de que se peguen los aviones contra las Torres Gemelas, yo soñé en eso, a mí me mostró el Padre. Yo fui y le dije a mi pastor de aquel entonces, se lo comenté, y él no me entendió nada, no sabía nada. Él me dijo, fueron los frijoles que comiste anoche, estás viendo películas de terror o alguna cosa así, nada, ni lo uno ni lo otro. Y al día siguiente se pegaron 2 aviones contra las torres. Escuche, que yo puedo ver eso de ahí, y también lo puede ver alguien que tiene un espíritu de adivinación. O sea que la falsedad o la verdad del mensaje del profeta no es que se cumpla lo que el profeta dice, solamente. Ojo, eso es muy importante, porque en el reino no se valora tanto el don como la sujeción. En el reino se enseña sujeción. Y cuando hablamos del maestro, cuando hablamos del don del maestro, el maestro lo primero que va a enseñar es que la gente tiene que estar sujeta. Eso es lo primero que enseña el maestro. Porque si el maestro le enseña cualquier cosa y el otro no tiene sujeción, va a utilizar eso para su propio beneficio. Va a utilizar eso para su propio peculio y va a utilizar eso para su propia agenda.
Interesantísimo, porque muchos falsos profetas han salido. Significa que se fueron autoenviados. Nadie los envió. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ese es el espíritu anticristo. Y bueno, ¿cuántos confiesan de los que están aquí que Cristo ya vino en cuerpo? Pero en el cuerpo terrenal. Amén. Y ese cuerpo terrenal le dio legitimidad. Recuerden, les vuelvo a decir que el espíritu sin cuerpo aquí en la tierra es ilegal. Y todo espíritu que no tiene cuerpo y que es ilegal tiene que ser echado fuera. Yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Afuera. Espíritu inmundo afuera. Aquí no vamos a estar con cosas. Todo espíritu que no tiene cuerpo es ilegal. ¿Ya? Ese es un principio. Entonces, cuando Cristo viene en carne. Vino con cuerpo, con este cuerpo. Un cuerpo que podía pecar, pero que no pecó. Un cuerpo de hombre. Entonces, apóstol, una preguntita. Y si tratamos eso a estas personas que obviamente tienen cuerpo porque son personas, pero no están sujetas o agregadas o en función corporativamente como lo establece la palabra. O sea, No son del cuerpo de Cristo. No tienen cuerpo. operan en ilegalidad. Exacto. Están en ilegalidad porque el que está en el cuerpo de Cristo, el espíritu que está en el cuerpo de Cristo tiene legalidad. No, yo soy, algunos que dicen, yo soy profeta, pero yo no creo en eso de andarse congregando y de tener nadie sobre mí. Yo no acepto eso porque a mí finalmente Dios y yo somos uno y Él me quiere y yo lo quiero y nos queremos y parecen Barney, te quiero yo y tú a mí. ¿No es cierto? Y no necesitamos ninguna cobertura. No, ¿cómo que no necesitas nada? Si no estás con cobertura, no estás en el cuerpo y si no tienes cuerpo, eres ilegal. La corporeidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo místico le da legalidad al ministro. Y los que han salido sin ser enviados, que no tienen cuerpo, ni sujeción, ni nada, esos son un peligro, porque hablan en el nombre de Cristo, pero no son del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Yo no los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces yo tengo que confesar que Cristo vino en cuerpo, en relación con el pecado, pero vuelve con el cuerpo glorioso que ya el Padre le dio. Devuélveme la gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Y el espíritu anticristo hace eso. No necesitas cuerpo, hermano. Tú no necesitas ese tipo de ridiculeces. Yo cuántas veces no he escuchado eso, entonces casi. Mi relación es personal con el Señor. Exacto. No, yo no Así necesito esas dice. cosas. Claro, te está enseñando la serpiente, no tengo ninguna duda. Tú andas diciendo falsa profecía y cuando la dices te convences más. El problema es que cuando enseñan se contaminan más. Por eso son falsos maestros. Porque están enseñando mentira y se están contaminando cada vez más, cada vez más, cada vez más. El problema es que siempre hay uno que otro incauto, que los escucha y se contamina. Y una vez contaminados es flaco el favor. Por eso, ojo, aquí viene el asunto de Efesios. Por eso es que dice la palabra que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El último parece el menos importante, pero es a la sazón, el que determina la vida de ese creyente. Es el que va a determinar lo que ese hombre y esa mujer van a hacer en toda su vida cristiana. Al que se le enseñó bien que el siervo no va sin ser enviado. A mí me gusta mucho y tengo que señalarlo también. La profeta Leida se va a mover, me voy para la República Dominicana. Bendígame, voy o no voy, oremos. Ok, vamos. Y también me dice cuando no voy. Y hay veces que le diga digo la que verdad. No. Sí, hay veces que le digo, sí, vaya. Y otras veces le digo, a mí parece que no. No vaya. No, a ese no. ¿Y cómo le irá hace, apóstol? Diga la verdad aquí delante de ella. Y la verdad es que se sujeta. Ah, bueno. La verdad es que se sujeta. Entonces, ahí hay bendición. Y algunas personas podrán decir, pero eso de ahí es una imposición de un dominio absurdo. No se olviden que esta capacidad que yo tengo para poder discernir las cosas y a todos los que Dios nos da como cabeza para que disciernan las cosas por nosotros, lo hacen por protección, por diseño. Diseño. Entonces el maestro lo que va a hacer es enseñar la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? ¿O qué es
la antítesis de la falsa profecía, porque el profeta que enseña mentira, profeta que enseña. Ese es el falso maestro. Es un profeta que enseña mentira. Primero, no necesita sujeción. Segundo, como no necesita sujeción, nadie te va a auditar lo que tú estás hablando, porque todo mensaje tiene que ser auditado a través de la luz de la palabra. No hay una revelación en rema sin un logos previamente establecido y bien fundamentado. Es decir, yo para acreditar que el rema que me va a contar alguien es de Dios, primero tengo que pasar a través de la lupa de la palabra de Dios. Es textual, es contextual, edifica, exhorta o consuela, y entonces pasa el filtro. Porque yo no puedo predicar solamente un texto y de ahí hacer un dogma. Si es que yo saco un texto, y usted ya lo sabe, ¿no? Un texto fuera de contexto es cualquier pretexto. Y entonces yo puedo sacar un texto para hacer de eso un dogma, pero tiene que ser contextual, es decir, que toda la palabra tiene que apoyar eso y tiene que tener fundamentación y derivación. ¿Quién hace eso? ¿Quién tiene la capacidad de hacer eso? ¿Quién tiene la capacidad de discernir? Por eso ese es un regalo. Eso es una constitución y Dios constituye. Hay personas que dicen, no, yo prefiero ser apóstol, porque el de maestro como que es el último, es el dedo chiquito. El maestro es tremendo. El oficio del maestro es maravilloso. Jesús se manifiesta como maestro. Fue por las sinagogas y le decían maestro. Tremendo. Él era el maestro de la ley y entonces él les empieza a enseñar y la verdadera doctrina es la que les va a llevar a las personas a cumplir la misión y la visión y el propósito del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me envió el Señor a dar buenas nuevas a los. Entonces, ¿cuál es la doctrina que va a enseñar este maestro? Va a enseñar salvación y va a enseñar reino. Es la doctrina que está en la palabra. Y venía el Señor y predicaba el evangelio del reino. Y lo salvaba. Lo salvaba, predicaba el evangelio del reino. Evangelio del reino, salvación. Entonces, interesante que ahora va a entrar el Señor en una fase de maestro. Al principio empezaba a enseñar. Yo me imagino a los discípulos de Juan escuchándole a Cristo. Padre Santo, qué cosa tan deliciosa habrá sido eso. Porque Juan hablaba de los ritos de purificación según el antiguo pacto, pero les exacerbó, o sea, les agrandó, les exageró. Si es que el rito del antiguo pacto decía que la mujer para purificarse del flujo de sangre o de la menstruación tenía que hacer lavatorio en agua, y el hombre que tenía flujo de semen también tenía que hacer esto en agua, ese era un rito de purificación con agua. Entonces Juan el Bautista la llevó al extremo, porque recuerden que él era extremista. Y entonces él llevó al extremo, se separó. Recuerda usted, profeta amada, cuando estuvimos en Israel, ahí nos llevaron a ver ese grupito de los celotes que se apartó, que se fue por el desierto de Judea y que hacían sus ritos de purificación en agua, porque llevaron al extremo el asunto de la purificación. Y cuando él sale, entonces el bautismo en aguas es un extremo del rito de la purificación en agua. Eso era el bautismo, porque en la Biblia no decía en ningún lado que se bautice en agua a la gente, ni en las escrituras, pero Juan lo llevó al extremo. Y entonces ese era el rema de Juan. Pero como Dios era tan tremendo y tan caballero, entonces dijo, bueno, vamos, esto de aquí es un mandamiento de profeta, y este es un mandamiento, y este es un profeta que viene del reino. Así que vamos a darle el espaldarazo y vamos a aprobar tácitamente lo que él hace. Y Jesús va y se bautiza en agua. ¡Wow! ¿Verdad? O sea que estaba acreditando la doctrina de Juan en cuanto al rito de la purificación del cuerpo. Y entonces tenía tanta autoridad Juan cuando bautizaba que los fariseos iban y todo Israel iba para que los bautice Juan. Le tenían un respeto a Juan. Y por eso es que les pregunta más adelante, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Y les dejó callados. Porque como no dice la ley, pero si digo que es de Dios, entonces voy a decir por qué no lo recibieron. Y si digo que es de los hombres, ¿por qué se iban a bautizar? ¿Verdad? Eso fue tremendo. El Señor es tremendo cuando les ponen esas paradojas de los hombres y se quedan ahí, porque los maestros de la ley no sabían lo que era el conectar al verdadero profeta, que es cabeza, porque está con el anciano de días, es decir, está sujeto a la cabeza. ¿Me explico? Ese hombre viene, como estaba sujeto, por eso de entre los hombres del reino es el más pequeño, Juan, pero de los nacidos de vientre es el más grande. O sea que había fundamentación y había derivación. Estaban interconectados entre los dos. Y ese hombre todo lo que decía era de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo lo que tenía que decir. Yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas del calzado de este varón, de este hombre que viene acá. Él es el Hijo de Dios. Entonces,
lo que él decía era tremendo, ¿no? Porque él no salió, sino que fue enviado, dice el Evangelio de Juan. Hubo un hombre que fue enviado. Él no era un profeta que salió, él fue un profeta que fue enviado. Como todos los profetas del Señor, somos o son, o sea, enviados. ¿Ya? Nadie puede salir. Ojo, tengan mucho cuidado. Esa es la enseñanza del oficio magisterial. Contenido que enseña el maestro. Antes de ir al contenido, epistemología, origen. ¿Por qué el Señor tiene que constituir después de irse al Hades? Quitarle al Hades y a la muerte las llaves. Y luego cuando resucita, viene acá, sube, hace el sacrificio eterno, regresa y dio dones a los hombres. Entre esos dones estaba el don del maestro. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa enseñanza legítima le fue robada por la muerte y por el Hades. Le quita eso y se le entrega a la iglesia. Y ahora la iglesia tiene la capacidad de enseñar. Y todo lo que enseña la iglesia, por eso es importante conocer en el espíritu, pero también en la palabra logos, todo lo referente y atinente al reino, para poder ser efectivos, para poder ser eficaces, para poder ser pertinentes, para poder ser agudos en cuanto a la enseñanza que vamos a dar. Y obviamente, si es que eso de ahí es una capacidad de poder ver, porque el falso profeta enseña mentira, es cola, pero el profeta verdadero que enseña verdad es cabeza. Interesante. Y entonces, si vamos a profetizar sobre naciones, tendremos que ver el diseño de la nación, la verdad presente para la nación, porque no es la misma profecía para Venezuela que para Ecuador. No es la misma profecía para Argentina que para Uruguay. No es una sola profecía para todos. No. No, eso es mentira. Cada una de las naciones va a tener una revelación concreta. Por eso es revelación. Mientras no tenga la revelación, no vaya a decir por decir. Es decir, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Yo hago actos proféticos, yo salgo, yo voy a las madrugadas, etcétera, etcétera. Es más, siempre que ustedes me ven predicar, me pongo porque este de aquí es mi chaqueta de algo así como el pelo de camello de Juan el Bautista y de Elías. Es que no tengo otro, sino que me pongo a propósito. Y cuando salgo a hacer mis actos proféticos, me pongo Acá la ciudad de Quito es fría. Salgo a hacerlo. Yo creo todo eso. Pero no vamos a levantar compañías de profetas que hagan lo mismo todos en todas las ciudades. No se Cada puede nación hacer. tiene su diseño. Exactamente. Y ese diseño tiene que ser discernido por el maestro. Note que el maestro viene a tener algo así como una influencia de Isaacar. Por eso es que los judíos tenían en grande estima a los maestros de la escritura. En grande estima, porque ellos son los que le van a dar dirección. El profeta y el maestro tienen que trabajar muy cercanamente. El profeta y el maestro tienen que trabajar muy cercanamente. Es más, yo estoy convencido que el profeta debe tener don magisterial, o por lo menos influencia del magisterio, del don de maestro me refiero. ¿Por qué? Porque el profeta que no sabe enseñar es un falso profeta. No se olvide, profeta que enseña mentira. Hay que anhelar los dones. Hay que pedir al don. Si usted ya es profeta, tiene que pedir, dame el don del maestro, si no lo tiene. Y si ya lo tiene, ajustarlo al contexto y al texto bíblico, para que de ahí Dios haga la revelación con respecto a la nación que le corresponde, a la región, al continente, al paralelo, al meridiano, sobre el cual le mande a profetizar el Señor. Entonces, ¿cuál es la profecía que se tendrá que enseñar? ¿O cuál es la doctrina que se va a tener que enseñar? Ahí tendríamos que irnos, o sea, lo primero, la base. ¿Cuál es la base de la doctrina? La base de la doctrina de Cristo, los rudimentos de la doctrina de Cristo, no sé si les hablé de eso alguna vez, pero los rudimentos de la doctrina de Cristo, todo profeta tiene que conocerlo. Tiene que conocerlo. Rudimentos de la doctrina de Cristo. Luego, el perfeccionamiento de los santos a través de la vianda, o sea, de la revelación. Vámonos a Hebreos capítulo 6. Aquí tengo que entrar nuevamente al tema de lo que enseña el maestro. Conforme voy dando palabras, hay algunas porciones de la Biblia que no cito, pero que ustedes saben que están en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia me dice, no os hagáis maestros de muchos. O sea, yo soy maestro y como yo soy maestro, yo voy a enseñar. A ver, primero, te enviaron a enseñar. Si te enviaron a enseñar, enseña. Si no te enviaron a enseñar, no enseñes. Porque te estás haciendo maestro. Y el momento que yo enseño cosas que a mí no me mandaron a enseñar, yo me constituyo en falso maestro. Y como además tengo don profético,
soy un falso maestro. Y lejos de beneficiar al cuerpo de Cristo, lo que estoy haciendo es ayudándole a la cola del dragón. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Eso de tener apóstoles y profetas, porque el movimiento apostólico y profético que está desarrollándose muy bonito en las naciones, es cierto que tiene un impacto potente, pero también es cierto que hay que cuidarlo muchísimo, muchísimo, porque los errores doctrinarios, ojo, los errores doctrinarios más severos, yo los he visto en el mover apostólico profético, ni siquiera en el pastoral. En el pastoral tienen errores en cuanto a la apreciación de la salvación y el reino, pero en cambio acá tenemos muchísimos errores, o se tienen muchos Exacto, errores. porque como que se da un poco más la doctrina, de alguna manera el magisterio se mueve más allá. Mas, sin embargo, acá en el ministerio apostólico y profético, como que ciertamente inventan. Exacto. Y ahora yo tengo una revelación y voy y hablo, y como no tengo un apóstol que me esté diciendo, a ver, discúlpeme, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado profeta, lo que sea, lo que usted está diciendo no tiene base. Yo les he comentado lo que me sucedió. Mire, yo en mis primeros pasitos de profeta y de apóstol, el Señor me dio un rema muy tremendo justamente con respecto a Efesios 4:11, 7 y 11. Algún rato se los comentaré. Y cuando le hablé a mi apóstol de esto, mi apóstol Alex se quedó, wow. Y me dijo, o sea que Judas es salvo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, así como ustedes se están quedando así, oh, se quedó él. Usted no lo predicó en la pandemia. Sí, entonces se quedó así como, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo, mi apóstol, que se llevó cautiva la cautividad, que fue y predicó a los espíritus encarcelados y ahí estaba encarcelado Judas. Ahí estaban Nimrod y estaban todos esos espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron en la época de Noé, cuando esperaban con paciencia que se construyera el arca. Y fue y predicó a los espíritus encarcelados y se llevó cautiva la cautividad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y entonces me dice mi apóstol, venite a Guatemala. Pero yo pensé que era una invitación así, porque era fin de año, que íbamos a pasar bonito la Navidad y el fin de año en la casa de mi apóstol, comiendo tortillas guatemaltecas con esa cosa negra de frijoles que tanto me gusta. Vamos, pues mi apóstol, entonces me fui a Guatemala. Por ahí Y, está Gaby riendo, apóstol, ella sabe de lo que habla. y entonces me voy a Guatemala. Y cuando estaba en Guatemala, me encuentro que el apóstol Alex, bueno, era su reunión de fin de año y era una cosa tremenda. Ahí estaba el apóstol que ya falleció también, Norman Parish. Ese era el apóstol de mi apóstol, pero un hombre octogenario, se tenía 80 y pico de años. Me acuerdo, tenía unos ojos azules profundos, un anciano, pero anciano. Ha escrito libros, recorrió toda Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica y Europa. El hombre era y claro, solamente de verlo, a pesar de que era anciano, era imponente. La iglesia de mi apóstol Alex daba en una sola sentada para 3,000 personas o 4,000. Yo le decía la casa de los leones. Entonces uno va llegando a ese lugar y se siente intimidado. Y esa noche estaba llenita la iglesia, llenita. Yo fui con yo digo, escuchar el rema de mi apóstol, pues esto está lindo, esto está maravilloso. Me acuerdo que había mandado a comprar unas luces que las movía con cosas y era una escenografía maravillosa. Wow, yo dije, qué lindo que está esto. Gloria a Dios que mi padre me permite esto. Y cuando estábamos ahí sentados, llegan todos los apóstoles de la red del apóstol Alex de Guatemala, o sea, de Oriente y de la ciudad de Guatemala, y el apóstol Norman Parish. Y mientras se sube el apóstol Alex y empieza a darnos la bienvenida a todos, estamos los nacionales, los extranjeros, gloria a Dios. Bueno, amados, dice, en este momento le voy a dar la palabra al apóstol Gerson Almeida de Ecuador, que tiene un rema poderoso. Usted nunca me haga eso porque yo ahí caigo muerta. Padre de la gloria, Padre Santo. No sé si ustedes se pueden imaginar lo que yo sentí en ese momento. Yo sí. Y yo le digo, ¿cuál rema, mi apóstol? ¿Cuál? Me dice el de Judas. Padre Santo. Aquí delante de todos. Y yo, pero por favor. Y, o sea, ni siquiera me avisó, no me dio tiempo de nada. Me dijo, no, uno no viene acá, sino que aquí vamos a juzgar el rema. Porque una revelación tiene que ser juzgada antes de poder ser soltada. Porque a mí me pareció maravilloso, pero aquí está mi apóstol, que también tiene capacidad de discernimiento. Me subo y digo, Padre, como yo estaba seguro que a mí me lo reveló el Padre, fui y solté. Y va cayendo una gloria, hermano.
una gloria, pero pesada de esas. Algún rato les comentaré lo que pasó ahí. ¡Bum! Cae. Fue una revelación, una cosa que llevó a mucha gente a conversiones, porque había mucha gente que no era convertida. Esa noche cayó la gloria y fue hermoso. Y después de eso, bueno, la profeta Leida sabe cuando cae la gloria y cuando yo predico así, con fuerza. Y entonces bajo, me abraza el apóstol, todos los demás vienen. Claro, me estaban acreditando como apóstol en las naciones. ¿Verdad? Vos sos apóstol, apóstol, me decían los de allá. Gloria a Dios. Y se acerca pero yo dije, gloria a Dios, todos ellos son mis hermanos. Se levanta el anciano de 85 días con bastón y se va acercando donde mí. Me queda viendo. Yo dije, aquí se fregó. Porque que todo el mundo te aplauda, pero que un catador de vino. Es otra cosa. Se acerca porque estamos hablando de un consejo apostólico internacional. Me da la mano y me dice así, bienvenido al Consejo Apostólico Internacional Apóstol Gerson. Punto. Se acabó. Entonces, claro, cuando me pusieron las manos todo ese consejo, me dijo, anda y predica según la revelación que el Padre te ha dado, porque toda revelación tiene que ser juzgada. Hay un punto de partida, la punta de un ovillo de alguna revelación. Entonces, si usted tiene revelaciones, pero a usted no le juzgan sus revelaciones, alguien que tenga autoridad, esos son profetas que han salido por el mundo. Pero cuando el maestresala diga, este es buen vino, entonces usted está aprobado. Y ese es el catar de la palabra. Y ahí viene el juzgar. Y esto es un asunto profiláctico, o sea, Dios le va a dar una capacidad de protegerse a la novia del Cordero de falsa doctrina. Así, esa es la forma. Por eso es que hay fundamentación, derivación, sujeción. No que yo tengo una revelación y que yo sentí anoche y que qué tremenda palabra y que todos tus hermanos te aplaudan, ok, pero tu papá te tiene que decir, o tu abuelo te tiene que decir, porque si venía el apóstol Ana París y me decía, ¿sabes qué? Con base bíblica, esto de aquí no es así, así cocinado, y me ajusta el cordel a la medida que tiene que ser, yo lo aceptaba, porque he estado acostumbrado a la sujeción. Yo estuve acostumbrado a la sujeción, estoy acostumbrado y le doy gloria al Padre por eso. De hecho, uno está sujeto a la iglesia a la que pertenece, ¿verdad? Yo no puedo irme, me voy el día de mañana y nada, no, hay un protocolo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo salía de Antioquía y regresaba a Antioquía? Y habían pastores, habían profetas, habían maestros. Y entonces la iglesia de Antioquía lo enviaba y él regresaba. Y si la iglesia de Antioquía no lo enviaba, él no se iba. Así. Él no pudo regresar en el último viaje misionero porque ya lo mataron. Pero de ahí él se iba y regresaba, se iba y regresaba, se iba y regresaba. Antioquía, un punto, un ícono de lo que es la enseñanza magisterial en lo apostólico y profético. Una cosa muy, muy interesante. Bien. Entonces, ¿qué es lo que debe enseñar? Hebreos capítulo 6 nos dice que la doctrina que se tiene que hablar textual y contextualmente, el maestro tiene que hablar de la siguiente manera. Dice, por tanto, capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. La doctrina es fundamental, la doctrina es importantísima. El hombre y la mujer de Dios tienen que saber los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, tiene que poner las bases sobre las cuales se va a construir. Los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del... Aquí, estos son los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? El fundamento. No echemos otra vez al fundamento, dice. ¿Cuál es el rudimento? 1, arrepentimiento de obras muertas. 2, fe en Dios. 3, doctrina de bautismo. 4, imposición de manos. 5, resurrección de muertos. Y 6, juicio eterno. Esos son 6 fundamentos, puntos cardinales sobre los cuales todo maestro de la palabra tiene que dominar. No tiene que conocer, tiene que dominar. Cuando hablamos de la fe, ¿qué es la fe? Y ahí usted va a entender claramente lo que es la salvación y la gracia. Arrepentimiento de obras muertas que no son obras de la carne, sino obras muertas, imposición de manos, doctrina de resurrección, bautismos, no 1, sino 3, juicio eterno, que son 7 juicios y el eterno. Todo esto tiene que dominarlo. Una vez que usted domina esto, eso podría ser el tratamiento de la próxima enseñanza, la doctrina de Cristo. Eso es fundamental. El que no conoce la doctrina de Cristo se arriesga severamente a ser un falso maestro. Severamente. Si yo pregunto,
¿Qué es el juicio eterno? ¿Y cuál es el antecedente del juicio eterno? Ah, el juicio ante el gran trono blanco. No, espérese. Usted tiene que hablarme acerca del juicio que usted mismo se hace cuando usted está según la comunión de la Santa Cena. Por tanto, júzguese cada uno. Es uno de los juicios que hay. No juzgues a tu hermano para que no seas juzgado. Ajusta el cordel a la vara que te corresponde y no estés viendo la viga, no estés viendo la pajita del ojo de tu hermano cuando tienes una viga en tu propio ojo. Es decir, que el juicio, solamente en el juicio podríamos hablar 3 meses. La doctrina de la fe, después la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Somos salvos por gracia por medio de la fe. La fe es otro tema, es larguísimo. Solamente en esos rudimentos, que son 6, rudimentos de la doctrina de Cristo, que la mayoría de los cristianos a la sazón no conocen. Conocemos mucha historia, conocemos muchas cosas, pero si no Es tenemos... cierto, te lo di en la pandemia y duramos bastante en la doctrina de Cristo. Claro, eso fue. Pero realmente buscar todo eso, de verdad debería volver, porque ninguna de ellas tampoco lo he escuchado. Sí, La doctrina de Cristo, el camino de la rebelión de Coré, el error de Balaam, camino de Caín, tocamos todo. Hay que hacerlo, pero esos son fundamentos, porque de ahí, una vez que vamos a los fundamentos, viene la perfección o el perfeccionamiento de los santos, que ese es otro tema, ese sí no lo he dado, pero los fundamentos, mientras la gente no conozca el fundamento, es decir, si no le enseño en primer grado a sumar 1 más 1, ¿cómo le puedo enseñar derivadas en quinto año, en sexto año? No se puede, tiene que ser un conocimiento y una enseñanza progresiva. Así que el maestro va a hacer eso. No os hagáis maestros, porque el que se hace maestro va a enseñar cualquier cosa. La enseñanza, ojo, la enseñanza tiene que ser técnica. La enseñanza de la palabra de Dios, cuando uno va a enseñar como maestro, tiene que ser técnica. Tiene que tener hasta un pensum. Usted tiene que saber cómo recomendarle a una persona leer la palabra. Usted mismo tiene que conocerla. Usted tiene que saber los fundamentos de la doctrina de Cristo. Usted tiene que dominar la palabra de Dios. Tiene que ir para adelante, para atrás. Usted tiene que tener una suficiencia. El Señor claramente dice, cuando pongas a pastores sobre las congregaciones, no pongas neófitos, no pongas indoctos, porque ellos se van a envanecer y van a caer en el lazo del diablo. Es una persona que está segura en la palabra, es una persona que puede enseñar. Y la misma palabra bien asimilada, bajo la cobertura adecuada, con el envío apropiado, con la enseñanza adecuada, va a ser plantíos de justicia de Dios. Árboles, plantíos de justicia. O sea, gente que está con buena semilla, buena raíz, buen tronco, buenas ramas, buen follaje, buen fruto. Ese es plantío del Señor. Ese es plantío de Jehová. Vosotros sois plantío de Jehová. Pero eso hay que cultivar, pues. Hay que cultivar. Yo estoy ahora dando discipulado a la mayor cantidad de la gente que va llegando. Yo los discipulo los lunes, discipulo los jueves. Yo estoy dando discipulados y no, ya no lo encargo a los hermanos, sino que yo personalmente lo estoy haciendo. Claro que me toma mucho más tiempo, pero es necesario y tiene que ser con base doctrinaria, con conocimiento. Una vez que se logra eso de ahí, la persona que conoce de la fe solita va a desarrollar su palabra, la palabra o el rema que el Señor le va a dar de manera contextual. Es decir, no me voy a apartar de los parámetros que la Biblia dice acerca de la fe. La fe dice que, la palabra dice que esto es la fe, no lo que a mí me parece. No lo que a mí me parece. Y si yo tengo una revelación con respecto a la fe, tiene que ser juzgada por alguien esa revelación alguna vez. ¿Me explico? Es decir, el punto de partida, el ovillo, la punta de ovillo tiene que ser juzgada. Por eso cuando el apóstol Pablo, recuerden ustedes que él recibió una visión y dice, después de 14 años subí de Arabia a donde los apóstoles. Él tenía unos remas, pero Padre Santo. Por eso tiene las cartas paulinas. Eso es maravilloso. Y él habla de la resurrección, él habla del misterio de la Santa Cena, él habla del arrebatamiento, él habla de un montón de cosas. El apóstol Pablo no solo era apóstol, era profeta. Porque él dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está profetizando. Es una profecía del profeta Pablo. Wow, tremendo, ¿no? Pero todo eso tuvo que ser juzgado en un momento y dice que subió a donde los apóstoles, que tenían cierta reputación de algo, es decir, los 12. Y ninguno me extendió la mano en señal de compañerismo, sino solamente 2, Jacobo y Pedro, le extendieron la mano. Todos los demás dijeron, no, ese no puede ser apóstol. Si para ser apóstol hay que haber visto al Señor personalmente, así como hoy. No hay apóstoles, es que para poder ver hay que haberlo visto presencialmente. No, eso no es apóstol.
Y Pablo, que tenía un carácter un poco así como de profeta, porque era profeta, dice, y de los que tenían cierta reputación de algo, ninguna cosa nueva me comunicaron. Yo les fui con mis remas y ahí Pedro, que era el presidente del cuerpo apostólico por autodenominación y porque Jesús le había dicho, tú eres aquí está esta revelación, te la entrego porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, toma las llaves de la iglesia. Entonces él ya dijo, yo soy el presidente nato del cuerpo de apóstoles. Ok, pero Pedro juzga la palabra de Pablo y dice, cuando se refiere a la gracia y a la salvación, y etcétera, etcétera, dice cosas de las cuales también habla nuestro amado hermano Pablo con respecto a la salvación y a la gracia, que algunos tuercen para su propia perdición, pero que esa es la revelación que tiene Pablo, es una revelación tremenda. Entonces, tenemos que entender lo que es la fe, lo que es la doctrina de bautismos, de manera coordinada. Yo no les voy a hablar a ustedes de lo que el maestro Gamaliel hacía, porque Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel y todo lo tengo por perdido. Y ya para ir terminando esto de aquí, vámonos al libro de Gálatas para que usted entienda que una vez entendido los rudimentos de la doctrina de Cristo, dicho por el mismo apóstol Pablo, vamos a entrar en el libro de los Gálatas. Capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos de que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. En el capítulo 1, pero versículo 10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y si soy siervo de Cristo, pues voy a enseñar la doctrina de Cristo, los rudimentos de la doctrina de Cristo que me refería hace un momento. Y aquí dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El perfeccionamiento de los santos que busca el ministerio quíntuple se basa en que el hombre y la mujer de Dios empiezan a tener revelaciones de Jesucristo, cuando tienen una buena base contextual en el logos de la palabra. El rema viene como consecuencia del conocimiento del logos y la intención manifiesta de ser instrumento o siervo del Señor Jesucristo. En ese sentido, el don del maestro es uno de los más importantes que existe, porque si echamos buena semilla, tendremos un buen árbol, y un buen árbol nos va a dar un buen fruto, y al ministro se lo conoce por los frutos. Eso es lo que les tenía que compartir con respecto al don del maestro. Hasta aquí mi intervención, mi amada profeta. ¿Alguna pregunta? Ah, yo no me esperaba esto, de verdad. Aunque sí ya usted había dicho, yo sabía que debía de ser profundo, porque usted siempre sabía que tenía que el maestro pues, realmente cataba la doctrina. Siempre he pensado eso. Y que tenía que ser como que profundo, pero nunca yo lo había escuchado a usted enseñar acerca del oficio del maestro. Pero de verdad, muy grueso, de verdad, muy condensado desde el principio hasta el final. Me gustó muchísimo que hablara de la doctrina transversada desde antes, desde la eternidad. Nunca había escuchado, que sí yo le había escuchado, pero no había abundado tanto como hoy. A mí me había hablado así, alguna que otra cosa, y en la pandemia, pero realmente fue tanto y tanto lo que hablamos en aquel tiempo que realmente hay que refrescar. De verdad que yo estoy muy contenta, de verdad, esta noche ha sido muy linda, muy llena de enseñanza. Yo creo que de todos los, no sé por qué, de todos los oficios, este como que me gustó muchísimo. Porque es el que echa la semilla. Me Un buen gustó maestro, muchísimo, pero un buen maestro, muchísimo. Mire que hablamos de todo, pero este me ha dejado como que enamorada totalmente de este oficio. una buena semilla va a dar un buen árbol. Ese es el rema del don del maestro.
una buena Belleza, de familia. verdad. Enseñado desde esta, o sea, de esta forma. Bueno, yo quiero escuchar a los demás, por favor. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué tienen que preguntar? ¿Qué tienen que aportar? Aprovechemos al apóstol, que usted sabe que se me pierde 15 días. Bueno, pues Hablen, pueden abrir los micrófonos. por aquí pregunto yo, ¿verdad? Me siento bien impactado con la enseñanza del apóstol. Bendiciones para el apóstol Gershon. Muchas, muchas bendiciones para usted. Gracias por el privilegio de permitirnos, ¿verdad? Estar estudiando a sus pies, ¿verdad? En su mesa. Y me toca mucho porque cuando recuerdo que mi esposa y yo volvimos de Texas en el 2019, el Eterno nos dijo, basta ya de engordar. Ahora vas a enseñar. Y con temor y temblor escucho las palabras del apóstol, ¿verdad? Porque digo, wow, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta por aprender para poder ser un maestro digno, ¿verdad? De nuestro Mesías. Estoy aquí para aprender, ¿verdad? Para poder llevar a otro, ¿verdad? Ser un buen maestro. Así que si el apóstol, como le decía, me recibe, quiero seguir aprendiendo para poder ser un buen maestro. Con todo gusto, pastor. Es un gusto, es un honor. Yo quiero decirles que lo que el Padre me enseña, me revela, yo lo transfiero, lo transmito con mucho cariño, esperando que cada uno de ustedes tenga su propio rema, porque esa es la parte del perfeccionamiento, ¿no? Una vez que nosotros tenemos la base, Dios nos va a dar revelaciones más grandes, y lo ideal es que ustedes tengan más grandes revelaciones que las que Dios me da a mí, porque eso es la revelación. Yo me sentía honrado cuando mi apóstol Alex me llevó a Guatemala y me puso ahí frente a todos ellos, porque era un gesto de confianza. Me estaba exponiendo, pero él sabía, me dijo, dale, dale, vos sabés que la vas a romper, dale, ¡pum! Eso fue hace 15 años, pues fue una cosa tremenda. Así que yo le doy gloria al Padre, pero sí sé que los discípulos tienen que ser más grandes. Tienen que ser más grandes. Tienen que Apóstol, tener más grandes. le pregunto, mi esposa y yo, ¿verdad? Mi esposa Yaced y yo recibimos palabra del Eterno de que tenemos que, ¿verdad? Enseñar toda la escritura que el Eterno a través del 2007 para acá nos lleva de una forma intensiva aprendiendo Torah, mucha Torah, mucha instrucción para poder, ¿verdad? Conocer lo que es tradición de hombres, ¿verdad? Que fue lo que Yahshua atacó, la tradición es añadida eh, y, y poder llevar a los creyentes al cumplimiento del propósito y de los mandamientos del Eterno, ¿verdad? Ser obedientes a los mandamientos del Eterno. Pero no y hace muchos años atrás estábamos en una congregación en que esa congregación estaba bajo una alianza, ¿verdad? Y la persona líder de esa alianza, una vez en la congregación, se paró y fue donde el liderato de la congregación le pidió su talit prestado, el talit que tenía la congregación, ¿verdad? El líder de esta congregación nos los pone a mi esposa y a mí y nos unge, ¿verdad? Pero no le explicó a nadie, ni siquiera a nosotros nos explicó el propósito de la unción, sí nos dijo que había visto algo en nosotros diferente y que, ¿verdad? Lo hizo por mandato del Eterno, pero no hemos experimentado, vamos a decir, como usted experimentó, ¿verdad? Ese envío, por ponerle un nombre, ese envío bajo un cuerpo de ancianos, ¿verdad? Que legitimicen ese envío, no sé, de alguna forma, no sé cómo explicarlo. Está, está bien entonces que mi esposa y yo, según el mandato del Eterno,
sigamos enseñando como lo estamos haciendo ahora, porque el Eterno nos dio un mandato hasta que pase, o sea, no hacerlo hasta que pase vamos a decir, envío de personas, ¿verdad? Que reconozcan el llamado del Eterno en mi esposa y en mí, y que lo hagamos así, o que, no sé si me doy a entender, o que sigamos enseñando como lo estamos haciendo hasta ahora, como el Eterno nos envió a enseñar el 2019 para acá. Quiero estar legal, yo quiero hacer las cosas como el Padre, ¿verdad? De la forma correcta. Y sí, y escuchándolo usted en el oficio del maestro, yo no quiero ser un falso maestro, yo quiero dejarme guiar y en la dirección del Padre. Pero quiero hacerlo bien, ¿verdad? Queremos hacerlo bien. ¿Qué me puede, verdad, decir, recomendar acerca de eso? Bueno, excelente. Yo creo que ninguna cosa es casual y que ustedes estén aquí bajo esta dirección es parte del empoderamiento que Dios trae sobre sus vidas en el área ministerial. Yo empecé diciendo que para ser maestro primero hay que ser alumno. Entonces, yo sinceramente no entiendo cómo hay personas que envían sin haber enseñado. Eso, partiendo de eso. Ahora, lo que ustedes tienen es un llamado y la palabra de Dios dice que el llamamiento es irrevocable. Los dones y el llamamiento son irrevocables. O sea que si ustedes tienen el llamado, tienen. Y por el fruto se está dando cuenta que lo tienen. Pero este de aquí es un espacio muy bueno para que ustedes conozcan y no tienen que interrumpir lo que están haciendo, sino que lo que están recibiendo, así como dijo el Señor Jesús y lo que dijo el apóstol Pablo, lo mismo que recibí es lo mismo que les estoy dando. Esto recibí del Señor y esto les digo, esto recibí y lo doy. Es fabuloso. Más bien lo que hay que hacer es una sinergia, porque no nos olvidemos que cuando hablamos, sale, así como contamina, también empodera la palabra. Si yo hablo palabras que son de vida, lo que voy a hacer es limpiar mi vida, porque la palabra de Dios nos limpia. Así que yo no le recomiendo que usted corte nada. Lo que sí le recomiendo es que usted se siga instruyendo y vamos adelante aquí. Usted nos ha dicho, claro que sí, con todo gusto. Y si hay la necesidad, mi amada apóstol, de hacer un evento en donde ustedes determinen para que haya un reconocimiento oficial o acá, como ustedes gusten, poner las manos sobre los que necesiten. Ahí está la profeta Leida, aquí estamos nosotros cubrimos esto de aquí, esto es un ministerio internacional, así que vamos a hacer las cosas en orden y vamos a empoderar a cada uno de ustedes para que puedan ejercer con autoridad y con poder el encargo que Dios les ha dado. Amén. Gracias, apóstol. Con todo gusto. Gracias. Qué bueno, Pastor Rafi. Yo sabía que tenías esa inquietud. Así es que, qué bueno que pudiste traerla a la mesa. Y gracias, apóstol, por siempre, por ser nuestro apóstol. Alguna otra le amamos apóstol. Es Bueno. una bendición. Lo único es que yo quisiera estar en ese discipulado de los lunes, de los martes, de los miércoles. Mira, lo votó, parece que se quedó sin enseñar y lo votó. Ahora mismo dice salió, ya debe estar regresando. Lo único que yo quisiera estar en ese discipulado de los lunes, de los martes, de los miércoles. Vamos a ver cómo hacemos para que el apóstol, por lo menos ese que da los jueves, que lo graba, pues podernos beneficiar más y poder avanzar. Porque ciertamente los tiempos están acelerados. Déjame ver si ya llegó por ahí. Parece que se quedó sin batería o algo así o sin señal. Entonces, eso es lo que apóstol. Lo único que tenemos nosotros, Leida, yo estoy hablando por los demás, por mí, que yo quisiera estar en el discipulado de los lunes, de los martes, de los jueves. Mire, ese hombre estuvo los 365 días, yo creo que más, predicando en la mañana y en la tarde. Yo ponía el reloj, el teléfono, para que me sonara así 20 veces. Él decía que se iba a conectar a predicar, 20 veces me conectaba yo. Y ahora mismo, él lo sabe, ahora mismo, cada vez que él dice voy, a la hora que sea, yo recuerdo cuando estaba en la política, a las 12 de la noche, que era para mí las 12 de la noche, Simón, pues nos podemos reunir un momentito, 30 minutitos, porque no dejaba de predicar. Con aquellos ojos yo recuerdo a apóstol, cansado, él no dejaba de predicar, nunca dejó de predicar. Es una de las cosas que más admira el apóstol. Entonces, apóstol, sí nos gustaría poderlo tener mucho más
recibiendo mucho más, avanzando mucho más. Tal vez el asunto de grabar pues, es ideal. Unirnos tal vez uno de esos días con ustedes. Usted mientras enseña allí, lo hace tal vez por una plataforma Zoom y nosotros podemos entrar y recibir a la vez. Claro que sí. Bueno, veamos lo que el Padre nos va dando. Yo creo que eh, estamos en un momento de aprendizaje porque viene un tiempo de aceleramiento y creo que en eso estamos de acuerdo. El espíritu de la profecía nos está diciendo eso, para redimir un tiempo, porque vienen acontecimientos antes del 2030, nosotros tenemos que llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Así que el Padre nos utilice como tenga que utilizarnos y vamos a ver los medios. Estoy queriendo implementar un sistema de tecnología que nos permita salir puros para que el mensaje no sea difuso, sino que haya calidad en eso y podamos tener algunos días de comunicación. Por el momento, hacerlo. Se me va a acabar también la batería del iPhone porque se me fue la de la Mac. Ahora se me va a ir este de aquí. Así que no quiero quedarme nuevamente con la palabra en la boca. Apóstol, ¿quería hacer la invitación del viaje o no tiene tiempo? No tiene. Sí, claro. Adelante. Sí, por favor. En octubre nos estamos yendo a Israel. Es una experiencia maravillosa. Allá estuvo la profeta y sabe que cada paraje es una enseñanza. Cada lugar es una enseñanza con rema. Así que más que el viaje de turismo, que es bonito, porque es una experiencia única, es la tierra de nuestro Señor, pero también hay una capacidad para confrontar lo que es el elemento profético. Así que estamos organizando el viaje para esta ocasión. Será entre los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre. Nos estamos yendo a Israel. Son 10 días, más o menos el costo va de 3,900 a $4,200. Eso dependiendo de la época en la que se compre el pasaje. Y a mí me encantaría, bueno, no hay que utilizar la palabra encantamiento, ¿no? Pero me gustaría muchísimo que podamos ir la mayoría de los que estamos aquí para vernos, para conocernos. Imagínense lo que sería una unción allá en Israel de los ministros. Eso sería lindo. Ir con un shofar y ungirlos allá. Imagínense, eso sería lindo. Así que yo le voy a pasar todos los datos a la profeta Leida, que creo que ya se los pasé, y con ella pueden concordar. Vamos, eso es maravilloso. Aquí está también mi amada Cristina, que estuvo con nosotros, y ahí justamente se hicieron amigas y pudieron establecer esa conexión linda. Así que bueno, yo les invito para que podamos asistir a este viaje. Tenemos algunos meses por delante, así que mi cordial invitación y convocatoria a los hijos de las naciones. Gracias, Apóstol. Cuando él dice convocatoria, usted sabe lo que es. Amén, amén. Y vamos a seguir hablando de la agenda que tenemos, ¿no? Porque acá hay mucha agenda que hacer proféticamente. Quisiéramos recibirlos en Quito, en Guayaquil. Hay una programación que tenemos que hacer y mejor nutrirnos de ustedes, que son los hijos. Es decir, mejor los de las naciones, que den su aporte a estar buscando a profetas que probablemente hayan salido por el mundo. Con lo cual, ya me está timbrando aquí el teléfono, se me va a desconectar. Yo les amo Gracias, en el Apóstol. nombre del Señor. Bendiciones. Un Un abrazo abrazo. grande, les bendecimos. Amén. Amén. Un Shalom. abrazo. Muchas bendiciones. Paz para ustedes. Bendiciones. Gracias. En Cristo, un abrazo. Recibimos esa Muchas gracias. bendición y también la impartimos sobre su vida. Un abrazo Amén. grande, Apóstol. Gracias, gracias. Oramos por usted. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Bueno, mis amadas, 2:13. No escuché preguntitas, no escuché aportes. ¿Alguien tiene todavía algo